¿Qué es medicina basada en la evidencia? Eh, Perdón, ¿alguien quiere hacer una pregunta en cuanto a lo anterior? Si no vemos esto, yo tengo unos ejemplos al final y si quieren después discutimos un poquito. Bueno, de medicina basada en la evidencia, esto también es un poco en relación a lo que veníamos viendo. La medicina basada en la evidencia es un enfoque de la práctica médica que está dirigido a optimizar la toma de decisiones y que se basa en el uso de pruebas científicas que son, digamos, provienen de investigación correctamente analizada, digamos, basada obviamente en el método científico. ¿Cuál es el propósito, el objetivo que tiene la medicina basada en la evidencia? Es que la actividad médica cotidiana se fundamente en datos científicos y no en suposiciones o en creencias. La medicina basada en la evidencia, bueno, hay todo un paradigma en lo que fue el cambio de la práctica médica. Yo acá le puse esta línea histórica que son, como dice ahí, son los inicios de la medicina basada en la evidencia, pero en realidad hay incluso cosas que son mucho anteriores a la medicina basada en la evidencia, sino que era con el paradigma previo. Fíjense que acá, bueno, yo lo pongo a modo histórico, 300 años antes de Cristo, con Aristóteles ya se veía, digamos, la medicina teórica que estaba sustentada en las escuelas que defendían una postura y los sabios, y bueno, y esa era la escuela y cómo se hacían las cosas. Eso persistió, perduró durante mucho tiempo, hasta que recién en 1700 empezó a haber algunos cambios con lo que son teorías matemáticas y de probabilidades, donde se calibraba certeza y error, que este es el famoso Bernoulli, que ustedes lo deben conocer de fisiología, aunque sea les debe sonar, y después ya en el 1900, a mitad del 1900, con algunas pruebas experimentales en lo que fue el periodo posguerra. Pero la medicina basada en la evidencia en realidad empieza en la década del 70. Los primeros estudios se hicieron en Ontario, en la Universidad de McMaster, en Canadá, donde se le empezó a dar importancia a todos los estudios epidemiológicos y a todo el conocimiento estadístico. Y ahí fue cuando saltó la figura de Cochrane, que es un inglés, que lo deben conocer, que digamos, la base de datos de Cochrane es la base de datos más importante que existe a nivel mundial. Él fue el que impulsó esa base de datos desde el 70 que empezó y con la necesidad de todas las publicaciones que estén y que uno pueda revisar todo eso. Y ya para la década de inicios del 90, ya fíjense, este es un estudio que se los recomiendo, es bastante cortito, se los recomiendo, que es un estudio que se publicó en el año 92 en JAMA, y es sobre ya el paradigma de la medicina basada en la evidencia, su utilidad y este nuevo cambio, digamos, con respecto a la medicina previa. Eso a modo de histórico, ¿no? El paradigma tradicional, el que se usaba previo a todo esto, se basaba en la fisiopatología, o sea que era el fundamento principal de la ciencia médica, en base a que, digamos, si la decisión terapéutica tenía un sentido por un razonamiento fisiopatológico, a la opinión de expertos, que era, como dice, el aprendizaje, el bedside, con un médico experto, y clases con líderes en opinión, y la experiencia clínica que hacía cada uno, digamos, los resultados positivos y negativos que tenía cada uno. ¿Cuáles eran los inconvenientes que hubo, digamos, con esto? Es que, bueno, la fisiopatología no puede anticipar la respuesta clínica, o sea, el razonamiento fisiopatológico existe y hay que darle el valor que tiene, por supuesto, pero no siempre puede anticipar todo lo que va a suceder. Y este es un claro ejemplo de lo que son los beta-bloqueantes en la insuficiencia cardíaca. Los beta-bloqueantes en la insuficiencia cardíaca es como un claro ejemplo de lo que fue el cambio de paradigma. Totalmente contraindicados en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo le vamos a dar beta-bloqueantes? Somos unos tarados si le damos beta-bloqueantes a la insuficiencia cardíaca. Y fíjense que hoy una recomendación clase 1, nivel de evidencia A, va preso el que no le pone un beta-bloqueante a la insuficiencia cardíaca. Bueno, doctor Castotti. La opinión de expertos es tan buena como sea el experto, por supuesto. O sea, ¿quién es un experto? ¿Quién de acá es un experto? ¿Quién define qué es un experto? El experto tiene intereses, digamos, hay sesgo por interés. Hoy en día, chicos, la medicina está basada, y todo esto está basado por la industria. Entonces, ¿el investigador tiene conflictos de intereses o no? Porque el investigador es el mismo que después tiene que salir a vender el producto. Entonces, eso también, ténganlo muy en cuenta, que cada vez es peor eso. Y la experiencia clínica, o sea, las experiencias dramáticas pueden influenciar. Yo usé con 2 pacientes tal droga y se murieron los 2. No la voy a usar más. Y eso pasa, porque uno se deja, o sea, eso ustedes lo pueden ver en sus jefes, en sus colegas. Te di un ejemplo por decir. Nuevos anticoagulantes, tenemos 3 anticoagulantes. Hay arritmólogos que te dicen, yo no uso este anticoagulante,
lo usé con 2 pacientes, ácido hemorrágico, ya está. Y eso no tiene ningún valor. Para el médico sí, por supuesto, pero eso no tiene ningún valor para extrapolarlo. Entonces eso también, la experiencia clínica, tiene se deja influenciar justamente por estas experiencias dramáticas. Entonces la toma de decisiones que anteriormente se hacía por la experiencia, digamos, por un profesor, por un colega, por estudios fisiopatológicos y por la experiencia propia, como le decía, hoy en día con la medicina en la evidencia, la toma de decisiones se hace en base a ensayos clínicos, a lectura crítica, que eso es un punto muy importante, a todo lo que son los estudios de estadística, a los consensos o a las revisiones. ¿Cuáles son las críticas que tiene? Porque tampoco la medicina basada en la evidencia, tampoco es una, es algo que nos resuelve todo y tampoco es perfecta. ¿Cuáles son las críticas que tiene? Que primero, que tenemos una epidemia de metaanálisis profundamente defectuosos. Ahora vamos a ver, pero los metaanálisis son los que mayor poder estadístico tienen y hoy en día se hace el metaanálisis de lo que se te ocurra. ¿Por qué? Porque vamos a meter y metemos estudios y totalmente que no tienen relación. Y entonces el metaanálisis, que debería ser el estudio con mayor poder estadístico, termina siendo muy pocos los que realmente están bien diseñados. Y después la otra es que hay una tendencia a reducir la libertad clínica, a infravalorar la experiencia médica, y se termina haciendo una práctica que se llama, digamos, en forma de receta de cocina. ¿Bien? Y eso está mal. ¿Por qué? Porque la evidencia hay que utilizarla, pero muchas veces la evidencia no es concluyente, no es significativa, no es sustancial. Entonces la evidencia hay que utilizarla cuando es clara. Si no, hay que, digamos, dejar de siempre tratar de utilizar el razonamiento fisiopatológico. Entonces, como yo les decía anteriormente, tenemos distintos tipos de evidencia que son más débiles, digamos, tipos de evidencia más débil y tipos de evidencia mucho más fuerte, desde reporte de casos hasta reporte de serie de casos, desde estudios de corte transversal, de casos y controles, estudios de corte, ensayo clínico, que es lo que ustedes más ven hoy en día, y la revisión sistemática, que son los metaanálisis. Digamos, eso sería lo que realmente hoy uno le puede dar evidencia, que después vamos a ver, pero que es evidencia con un nivel de recomendación tipo A. Bien, esto simplemente para mencionarlos, que es muy importante. Digamos, si alguno de ustedes conoce algo de lo que es, digamos, la parte de investigación clínica, y si no, o lo han sentido nombrar, o si no tienen que saberlo, la investigación clínica está basada en lo que son estas normas, que son los GCP, o buenas prácticas médicas. Eso está, digamos, tiene los orígenes en lo que es la Declaración de Helsinki, y es en base a la protección y sobre todo brindar la seguridad del paciente. ¿Bien? Esto es fundamental, ¿por qué? Porque como yo les digo también, siempre hay muchos intereses de por medio, pero digamos, las buenas prácticas médicas son las que aseguran de que todo esto sea cuidando al paciente y de la forma más transparente posible. Esto simplemente lo pongo de modo muy esquemático, lo que son distintas fases que tiene la investigación clínica. Estamos desde investigación fundamental, que son las investigaciones moleculares en laboratorio, hasta investigación preclínica, que también, pero es cuando ya se empieza a determinar seguridad y eficacia, a los estudios de investigación clínica, que básicamente son 4 fases. La fase 1, que es cuando solamente se intenta valorar, muy a grandes rasgos, lo que es la tolerancia y lo que es digamos, cómo se tolera la molécula en individuos sanos. Se utiliza un grupo muy pequeño de pacientes sanos y se valora lo que es más que nada la parte de farmacodinamia y farmacocinética y se empieza a ver lo que es seguridad. En estudios de fase 2, que ya son un poquito más interesantes, fase 2 hay fase 2A, fase 2B también, pero no importa, pero en fase 2 ya se evalúa la tolerancia y se empieza a evaluar la eficacia de la molécula. Esto siempre estamos hablando de drogas, por supuesto, ¿no? Y ya se emplea, digamos, en un grupo pequeño de pacientes con la patología que uno está, digamos, está buscando. Fase 3 es lo que ustedes ven a diario, la mayoría de los ensayos clínicos son de fase 3, que ya se busca determinar eficacia, digamos, utilidad terapéutica y seguridad de la molécula en un gran grupo de pacientes con la patología que se desea estudiar. Y fase regulatoria, fase 4, es cuando en realidad ya el fármaco se demostró su utilidad y ya se hace para evaluar los resultados, tener un poco más de seguimiento, sobre todo ver un poco más de seguridad de la droga y demás. Pero generalmente la fase 4 o regulatoria es con el medicamento ya
aprobado, a veces ya en el mercado y demás. Como ven acá, esto va llevando todo su tiempo, por supuesto. Siempre ustedes cuando vean, se publicó un estudio la semana pasada y empezó a enrolar pacientes en el 2012, en el 2015 y terminó en el 2018 y después hubo 2 años de seguimiento. Bueno, obviamente que eso siempre es para atrás. Por eso también es que algo muy importante que la evidencia siempre llega tarde. Porque cuando los pacientes, esto es algo que es muy importante, cuando el paciente se ingresó al estudio, o sea, se enroló en el estudio, generalmente la evidencia que tenían en ese momento era otra y capaz que después se optimizó el tratamiento y hoy tenemos esa evidencia con otro tipo de recomendación. Pero bueno, eso es algo que es interesante saberlo. Lo que recién les decía, simplemente demostrado de otra manera, las 4 fases de la investigación. Fíjense que el uso terapéutico recién se empieza a ver en las últimas fases, la confirmación terapéutica también, y todo lo que es exploración y farmacología es las primeras fases. Que siempre primero se evalúa la tolerabilidad, la seguridad y después se empieza a valorar la eficacia. Bueno, dijimos que lo que más van a ver y lo que más van a leer son los ensayos clínicos, entonces esto es simplemente mostrarles cómo es el diseño de un ensayo clínico. Los ensayos clínicos siempre constan de una fase de selección de pacientes, enrolamiento, y una fase de inclusión o de aleatorización o de randomización. Siempre, obviamente, los pacientes que se seleccionan firman el consentimiento, es un grupo grande, y después, si cumplen criterios de elegibilidad, no cumplen criterios de no elegibilidad o de exclusión, van a ser randomizados. Eso depende del modo de aleatorización que se utilice, pero el más común es 1 a 1 en cada grupo. Y la idea, digamos, lo ideal es que esto sea doble ciego. El paciente y el médico tratante sepan qué rama está cada paciente. Entonces, eso es una fase de enrolamiento. A medida que el paciente va incluyendo, sigue enrolando hasta un punto de que se cumple el tamaño muestral, se cumplen los eventos que deseaban, y después se sigue con una fase de seguimiento hasta la. Esto también es importante. Siempre durante el curso del estudio se van haciendo estudios de eficacia y de seguridad. O sea, acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de un ensayo clínico en curso, digamos que puede estar generalmente en el periodo de selección. Y siempre se van haciendo análisis internos, que esto obviamente no lo sabe el paciente, por supuesto que no, el investigador no, esto está, digamos, ya predeterminado de antes de empezar el estudio, que se va a encargar de la parte de análisis interno X grupos estadísticos que van a realizar esto, y generalmente esto también depende mucho de cada estudio, pero lo más común es que cuando el tamaño muestral llega al 50%, se frena, se dejan de enrolar pacientes, se hace un análisis de la base de datos y es ver la eficacia y la seguridad. Primero, seguridad. ¿Qué quiere decir seguridad? Que si pongamos en el ejemplo típico de 2 ramas, un paciente que esté con una droga y otro grupo que esté con placebo, que no le esté haciendo mal la droga al grupo de tratamiento. Eso es fundamental. Y segundo, que tampoco, y también la eficacia, que tampoco al grupo que se le está brindando el tratamiento no le esté yendo mucho mejor y supongamos se mueran menos en ese grupo que en el grupo con placebo, porque también lo estaríamos privando de un beneficio al grupo que no está recibiendo eso. Así que bueno, esto se pueden hacer un análisis interno, 2, 3, 4, eso depende del diseño del estudio, y esto lo que nos va a llevar es que se puede dejar un grupo de lado, se termina el estudio, se puede aumentar el tamaño muestral porque no es suficiente, se puede continuar con lo planeado, como pasa en la mayoría de las veces, sobre todo si está bien diseñado, o se puede enriquecer la población y, y cambiar los criterios de inclusión y de exclusión. Bueno, y como les había dicho, también están los consensos, por supuesto, que son muy utilizados. Los consensos, bueno, la palabra consenso viene del latín, que significa acuerdo. Y los consensos, como yo les puse ahí, lo más importante es que son lo que hoy en día se utilizan, son las guías y son las recomendaciones por un jurado, expertos, que lo que hace es, digamos, justamente recomendar cuáles serían las directrices para la práctica médica basado en la mejor evidencia clínica disponible. Y a veces hay evidencia clínica disponible y a veces no hay evidencia. Esto acá simplemente les puse. Nosotros en cardiología nos basamos mucho en lo que es FACT, SAC, las dos entidades americanas y la entidad europea, pero hay de todo.
Hay muchísimas sociedades de cardiología, sociedades de cardiología. Y con respecto a lo que son los consensos, simplemente esto que ya todos lo deben conocer seguramente, los grados de recomendación, que va de grado de recomendación clase 1, lo que está claramente a favor de un beneficio para el paciente, clase 2, que puede ser clase 2A y clase 2B, según cuando, digamos, el beneficio es dudoso, pero todavía hay algo más a favor del beneficio, o hay algo más en contra del uso, y clase 3 cuando ya tiene contraindicación. Y los niveles de evidencia es cuando es nivel de evidencia A, nivel de evidencia B y nivel de evidencia C, que básicamente según de dónde toma ese evidencia. Nivel de evidencia A, sepan, 2 ensayos clínicos aleatorizados o un metaanálisis. Nivel de evidencia B, registros o un ensayo, que hay un solo. Nivel de evidencia C, cuando se hace sobre todo de consenso. Esto también es una opinión personal, pero las guías sirven solamente para esto, para el color verde y lo rojo, que es lo menos. Ustedes, ¿cómo le pasa a ustedes? Van a rendir la especialidad y se enferma con las guías. Salió una guía nueva antes de rendir. No es así. Primero porque no les van a tomar las guías en el examen de cardiología, digamos, no les van a tomar solamente las guías, les van a tomar mucho más que eso. Segundo, que lo que ustedes tienen que saber es lo que es clase 1 y lo que es clase 3, nada más. El 80% de las guías son clase 2. Clase 2, entonces empezamos con Sarasa. Empezamos con lo que a mí me parece, lo mismo que es clase 2A en la guía americana, es clase 2B en la europea. Y esto, y esto, y esto. Entonces, ustedes tienen que saber lo que la evidencia les dice. Esto tiene un claro beneficio, no tiene un claro beneficio, perjudica al paciente. O sea, clase 1 o clase 3, nada más. El resto, pero le vuelvo a decir eso. Bueno, y acá les quería poner un ejemplo para hablar de un poquito de esto que vimos, pero para que lo vean. Este es les puse algo más o menos actual porque todos lo conocen. Este es el estudio Paradigm, que es de sacubitril valsartán en pacientes con cardíaca. Lo que se hizo en este estudio, bueno, fíjense, el estudio tiene, ustedes cuando vayan, lo que les dije antes, cuando vayan a leer un estudio, cuando entran en New England, no lean los abstracts. Por favor, no lean los abstracts. Acuérdense de no los lean. Nada, quieren que ustedes sepan. Siempre está enmascarado. A menos que el estudio sea muy contundente y no sea necesario. Bueno, fíjense en cuanto a lo que hablamos antes. El estudio tiene un propósito. Acá 2 palabras solamente. El propósito, primero, que en el abril, en esta posición, sobre evidencia. Entonces, siempre el propósito tiene que ser, en cuanto a lo que uno ya tiene demostrado, ir uno a aportar. Y generalmente el aporte es en razonamiento, digamos, es con un razonamiento lógico. Es decir, a ver, estos pacientes ya tenían en abril, lo que querían ver es que muchos pacientes no toleran el abril o no se utilizan las dosis recomendadas, entonces en esos pacientes se utilizan cada vez más los ARA. La evidencia con los ARA deja dudas porque no es tan contundente como con los IECA. Entonces acá se postula que el agregado de un inhibidor de la neprilicina, de los ARNI, con un ARA podría mejorar el beneficio. Bueno, listo, aprobamos el propósito. Tiene lógica por lo menos. Entonces después vamos a ver cómo está diseñado. Muy importante, tiene cálculo de tamaño muestral, sí, porque es fundamental. Entonces fíjense que, como yo les había dicho antes, acá lo que se hace es, se calcula el tamaño de la muestra basado en la mortalidad cardiovascular. Se estima que el poder que se va a necesitar, que los pacientes que se necesitan son de 8.000 con un seguimiento de 34 meses para obtener 1.229 muertes de causa cardiovascular, lo que le va a generar, lo que le va a proveer al estudio un poder del 80% para detectar una reducción relativa, una reducción relativa exactamente del 15% de muerte cardiovascular en los pacientes con TCZ, con sacubitril valsartán. Y esto con un nivel alfa de 0,0. Es lo que yo les decía, no vamos a entrar a desglosar bien lo de la fórmula, el tamaño muestral y demás, pero, digamos, esto se hace todo, obviamente, que a los datos históricos. O sea, yo digo, a ver, ¿cuál es la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracciones plenamente? La mortalidad a tanto tiempo es del 15%. Bueno, en base a eso, que son datos históricos, yo voy a calcular y voy a ver cuánto necesito. ¿Bien? Entonces, esto es fundamental. Si un estudio hoy no tiene cálculo de tamaño muestral,
Bueno, este estudio, sin entrar en detalle del estudio en sí, pero les quiero mostrar, tiene la particularidad de lo que es en el digamos, en el enrolamiento de pacientes, tiene una fase que se llama run-in, que es una fase donde se valora solamente, digamos, la tolerabilidad. Como acá se iba a comparar sacubitril o valsartán contra enalapril, lo que se quería valorar sobre todo era que los pacientes lo toleren, y que los pacientes, digamos, para después poder entrar en una randomización, digamos, con los pacientes. Entonces, primero a todos se le daba enalapril, a dosis máxima, 20 miligramos día, y después en un periodo que iba de 2 a 4 semanas se daba el sacubitril o valsartán, 100 miligramos cada 12 horas y después hasta llegar a dosis de 100 miligramos. Esto se los puse para que sepan, simple ciego, porque siempre cuando hay un run-in, a todos los pacientes se da lo mismo y no sabe qué es lo que le está dando, justamente porque está valorando tolerabilidad. Después se hace una aleatorización y se divide a los pacientes en los dos grupos. Eso ya es doble ciego. Y esto es lo que yo le decía anteriormente. Vamos a tener lo que son los eventos. Otra cosa muy importante es que cada estudio está diseñado para un endpoint primario, digamos. ¿Qué significa el endpoint primario? Para no decirlo en inglés, el punto final primario, por el cual, digamos, este estudio que dice, quiero ver si sacubitril o valsartán reduce la tasa de eventos combinados, que son muerte cardiovascular e internación. Entonces, para eso está calculado el tamaño muestral. ¿Por qué les digo esto? Porque acá ven que después los que publican en New England muchas veces publican el endpoint primario y después hay una chorrera así de endpoint secundario. Entonces, ¿qué dice? Supongamos, saquemos esto, supongamos cardiopatía isquémica en infarto. Dice, tiempo hasta la aparición de angina. Infradesnivel, milímetros de infradesnivel del ST. Respuesta a la respuesta a la administración de nitritos. Una cosa que primero que no tiene sentido porque no tiene validez a la repercusión, al uso que uno le va a dar después. Y segundo porque para eso no se diseñó el estudio. El estudio se diseñó para ver el endpoint primario. Para eso se calculó el tamaño muestral y para eso tiene que, digamos, responder. Muchas veces vuelvo a decir lo mismo, se puede decir infinidad, digamos, un montón de ejemplos, pero cuando ustedes leen los abstracts, terminan concluyendo con endpoint secundario cuando no le da el primario. Entonces está mal. Eso en realidad, eso es terrible, eso no podría estar publicado. Pero bueno, ahí están los intereses que yo les digo. Los amigos, revistas estas publican porque hay muchos intereses. Y es así, y uno lo tiene que saber. Pero está mal. Si ustedes van a hacer un trabajo, ustedes tienen que saber que la conclusión del trabajo, de un trabajito que ustedes van a hacer en la residencia, tiene que responder al objetivo. O sea, lo único que usted tiene que concluir tiene que ser 2 oraciones sin número, las conclusiones no pueden tener número, porcentaje, y en 2 oraciones tienen que responder el objetivo del trabajo, nada más. Después si quieren ponen una discusión, y bueno, y comparan con el que hizo Pepito, el que hizo el otro, lo que dice el Brownwell, lo que quieran, pero eso es discusión, otra cosa. Bueno, entonces volviendo al ejemplo fíjense que acá tenemos lo que yo les decía en la clase anterior, tenemos el número y el porcentaje que representa por la muestra, digamos, de cada grupo. Y esto es lo que acá les digo. Acá lo nombran como, generalmente en las revistas más importantes lo expresan como hazard ratio. El hazard ratio lo que nos está diciendo es de 0,8. Y con un intervalo de confianza que va de 0,73 a 0,87, con una P muy significativa. Eso cuando la P, digamos, vale recalcar que es muy significativa. ¿Qué significa la P? La P lo único que tiene que saber es la probabilidad que tiene la probabilidad de que los resultados sean por azar. Nada más que eso. Si nosotros usamos una P de 0,05, quiere decir que el 5%, nosotros hacemos el estudio 100 veces, lo repetimos, y en 5 veces puede tener distintos resultados a esto. Fíjense, la P acá es bajísima, o sea que tiene realmente un nivel de significancia muy alto. Pero más allá de eso, lo importante es esto. ¿Qué quiere decir? Acá ustedes tienen un 21% de muerte y hospitalización en estos pacientes y en el grupo con enalapril un 26%. Con estos valores que ya los mencioné, esto significa que la reducción del riesgo relativo de un grupo al otro es del 20%. Y que puede ser tan buena como del 33%, porque es el intervalo, el 1 menos el intervalo, como de hasta el 13%. Vamos, no cruza la unidad, si cruza la unidad tampoco tiene validez.
endpoints secundarios ni se leen prácticamente, son a fines exploratorios. Después hacen el diagrama ese, que a ver si toca de un lado del otro, análisis, solamente sirve a fines exploratorios. Bueno, entonces, la otra cosita que queríamos mostrar es que este fue un estudio conducido por eventos, o sea, por muerte y por hospitalización. Y esto es lo que le quería decir, tuvo una detención prematura por el beneficio clínico en pacientes con tratamiento, que eso es lo que decíamos antes. Hay veces que en estos análisis internos que se hacen, el estudio, hay un claro a favor de una rama, no hace falta iniciar el estudio, como fue también con el estudio de enalapril en pacientes cardíacos, que muchos años atrás con muchos pacientes, por un amplio beneficio. Bueno, entonces, para ir terminando, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes van a leer un estudio, un abstract, no lo lean el abstract, lean un estudio, lean el estudio entero. Ustedes lo que se tienen que preguntar una vez que lo leyeron es sacar sus propias conclusiones. Si ustedes tienen la capacidad de sacar sus propias conclusiones, no van a hacer lo que dicen hacer. ¿Por qué vamos a usar esta droga? ¿Por qué el cagrelor es lo mejor que prasuren? Ustedes léanlo y vean, y después tienen que llevarlo a su realidad, por supuesto, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que pensar son 2 o 3 cositas cuando van a hacer un análisis crítico de un estudio. ¿El estudio tiene validez interna? ¿Cómo se preguntan eso? ¿Validez interna? Básicamente si está bien diseñado. Si está bien diseñado, tiene que evitar lo que son los sesgos, o sea, el sesgo de selección, el sesgo de información, el sesgo de confusión. ¿Cómo se evita eso? Como ya le dije anteriormente. Si el estudio es doble ciego, se evita lo que es el sesgo de información. Si el estudio es aleatorizado, se evita el sesgo de selección. Y si el estudio es con intención de tratar, ¿ustedes saben lo que es la intención de tratar? La intención de tratar, básicamente, que hoy en día la mayoría de los estudios se hace por intención de tratar, análisis por intención de tratar se llama, quiere decir que si un paciente le toca esta rama, supongamos, un paciente cayó en la rama de sacubitril valsartán, y otro paciente y se randomizó, independientemente de lo que pase con el paciente, siempre se va a analizar en esa rama. ¿Qué quiere decir? Porque, por ejemplo, el paciente después puede suspender la droga. O el paciente, supongamos que ese paciente antes de entrar al estudio tomaba enalapril, dio la droga y después vuelve a tomar enalapril. Lo cambio al otro grupo, sino que sea lo que sea se va a analizar ahí. Porque si no, yo siempre me quedo con los más lindos. Me quedo con el paciente que lo trató bien, que llevó la dosis máxima. Entonces, justamente para no tener ese sesgo, se tienen que analizar todos. Si el paciente tomó un día y suspendió o llegó al final del protocolo, perfecto. Analizan todo. Es una manera de evitar otro sesgo. Y bueno, y después que tenga un seguimiento obviamente acorde, que no tenga mucho seguimiento, también eso le quita valor. Y después la última pregunta que ustedes se tienen que hacer es la práctica, la validez externa que tiene. ¿Le sirve esta información a mis pacientes? Número 1. ¿La puedo aplicar? ¿Representa? Y también la población, la muestra, ¿representa a la población? Esta otra cosa que pasa en los estudios, muchas veces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Quiero que sea síndrome coronario agudo, de alto riesgo. ¿Cómo definen el alto riesgo? Que tenga falla renal, sea diabético, sea mayor de 5 años, que tenga PEI menos de 40, bueno, y van metiendo. Entonces la población cada vez se va haciendo más reducida. Y después que dicen, che, esta droga en síndrome... No, droga en esos pacientes. ¿Qué pasa? Los estudios, cada vez, por supuesto, cuando le empezaron a dar enalapril a los pacientes, fue fantástico. Le empezaron a dar beta bloqueante a los pacientes, fue fantástico. Reducción del 30%, cuando empezaron a dar la espironolactona, bueno, bárbaro. Obviamente los pacientes cada vez están medicados, por lo tanto la reducción va a ser cada vez más pequeña. De hecho, este estudio que vimos recién fue algo muy contundente, porque hacía muchos años que no pasaba algo así. Entonces el beneficio cada vez va a ser más pequeño. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los estudios? Cada vez se busca pacientes más graves, porque van a tener eventos. Entonces, eso ustedes lo tienen que ir viendo, porque después, ¿qué pasa? Es lo que les digo. Esta droga en síndrome agudo, mirá, como te muestro esto, no. Agudo no. Agudo con todo esto. ¿Bien? Entonces, aplicarlo. Y aparte la realidad también, por supuesto. Uno no debe salir de la realidad. Vuelvo a decir, ticagrelor, fantástico. Ticagrelor es una droga muy noble, pero sinceramente, ¿cuánto la usamos al ticagrelor? Estamos en un paciente cada 20, suerte. Más, ahora las obras sociales. Pobre. Terminan ustedes en medio de una disputa que bueno, ya va a otro tema.
Entonces, para terminar, ahora sí. Entonces, ¿la evidencia es un dogma en la práctica clínica? ¿Ustedes qué dicen? No, no es un dogma. Muchas veces hay evidencia que es contradictoria, muchas veces la evidencia no es sustancial porque los estudios están mal diseñados o porque no responden a los objetivos, que era lo que yo decía. Muchas veces hay solo estudios demográficos que son registros y es la evidencia que hay. Y la evidencia que hay, porque es la que hay, no quiere decir que esté bien, que sea, que uno la pueda, digamos, que sea representativa. Y muchas veces no hay evidencia, muchísimas veces. Sobre todo si uno va a buscar patologías, cosas más raras, ¿qué van a encontrar evidencia? Al sumo puede haber serie de casos y nada más. Entonces, lo que uno tiene que hacer como conclusión es siempre utilizar, digamos, de manera criteriosa la evidencia, que es muy importante, pero también con la experiencia, sobre todo, de los médicos que tienen mucha experiencia en esto, los jefes, los médicos, los profesores, los colegas que realmente, o gente, los expertos, como se le dice, y después los valores y las preferencias. ¿Eso qué quiere decir? Lo que estaba diciendo recién, el alcance que tiene uno para estas cosas, la preferencia del paciente, no se olviden que eso es muy importante. Muchas veces hay que incluirlo al paciente y decirle, mira, esto es una posibilidad que podemos hacer, vos qué pensás, qué te parece, y no porque la evidencia dice que hay que poner un resincronizador, nosotros le vamos a poner un resincronizador. El paciente después se siente que es un robot con un resincronizador, y eso es muy importante. Entonces, digamos, todas esas cosas tienen que ser un conjunto y en base a eso tomar las decisiones lo mejor posible. Creo que nada más.